Hola, soy Fernando Cayo y hoy estoy con todos vosotros en RetroLife. Pues que son las imágenes bonitas de ese parque de atracciones que hemos conocido todos hace mucho tiempo de Madrid, ese tornado, ese twister, Looping Star, ¿no? Todas esas vicisitudes que nos hacían divertirnos tanto cuando éramos niños y seguimos divirtiéndonos. Por eso ahora ustedes se quieren divertir aquí en RetroLife durante el siguiente ratito, así que por favor silencie los móviles o no, póngales el sonido. Porque van a empezar ahí a tuitear y a poner cositas bonitas para este programa porque tenemos un invitado de lujo. Pero antes de nada, como siempre, hacemos una retrospectiva de aquella época que está muy cercana, pero que nos impacta mucho, como es, pues cómo se veía la Navidad hace no tanto tiempo. Dentro vídeo. Son los días de la alegría, la esperanza y la paz entre los hombres de buena voluntad. En ellos no podía faltar la alegría de las alegrías que se refleja en la sonrisa de los niños. Para ellos la industria española trabaja incansablemente en toda clase de juguetes que Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente repartirán una noche de inquietudes y esperas anhelantes de quienes todavía conservan en su rostro la inocencia que jamás debía perderse. Decía un hombre sabio, desgraciado del hombre que no sabe ser un poco niño. Y decía bien, porque todos hemos pasado por ese estadio de la vida y debe quedar dentro de nosotros el residuo de esos años inolvidables, plenos de ternura y de perplejidad ante lo sorprendente. Por eso en estos días, al contemplar los artilugios recién salidos de la industria juguetera, no solo sonríen los niños que solazan su mirada radiante en la imitación de un vehículo verdadero hecho con absoluta fidelidad, o en un robot extraño y atractivo, o en los artilugios que la era espacial ha sugerido al hombre, o ante la deliciosa muñeca que realiza los más complejos movimientos. También los mayores, esos adultos que han sabido conservar algo de lo que fueron muchos años atrás cuando eran niños, se dejan sorprender ante el policromo espectáculo de los juguetes que en las fiestas navideñas se ofrecen profusamente a su vista. Unos hombres anónimos han pasado muchas horas del año trabajando en el diseño que ahora se ofrece como una realidad de ilusiones y sugerencias al fantástico mundo infantil, en el que todo parece haber sido tocado por la varita mágica de un brujo bondadoso. Mientras celebramos la venida al mundo del Niño Dios, en alguna medida le rendimos un homenaje entrañable en el hijo, el sobrino, el amiguito, a quien ofrecemos el sencillo y sugestivo presente de un juguete. Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al árbol revivir la alegre Navidad. El mundo entero reunir y con todos cantar y junto al árbol revivir. ¡Wow! ¡Qué anuncios!, ¿verdad? Esos anuncios que te cautivan, que te elevan un poquito. La chispa de la vida. Señoras y señores, con todos ustedes, aquí tenemos al gran Fernando Cayo, que es uno de los grandes actores y buen amigo. ¿Qué tal, amigo? Pues un placer, encantado de estar aquí contigo, con vosotros, con todos los que estáis ahí con los polvorones, que tenemos aquí, en fin, con esta radio que me recuerda a una que tenía mi madre en su cocina. Sí. En fin, en RetroLife. RetroLife, ¿eh? Oye, pero esto, si quieres, mira, le conectamos, le ponemos un poco aquí de sintonía, le vamos balanceando el volumen, el tono, todo lo que tú quieras. Estás en tu casa, toca lo que quieras. Con esto seguro que podemos conectar hasta con los alienígenas de Orión, ¿eh? O sea...
o con las emisoras de la policía, estas cosas, ¿no? Estos Brutal, aparatos es que conectaban con todo. Con todo, con el Increíble. alma, ¿no? Con el alma. Bueno, lo primero, agradecerte que Fernando tiene la agenda más completa ahora mismo en plenas Navidades, en plena campaña de Navidad. Está con la obra de Cuento de Navidad, evidentemente, interpretando a Don Ebenezer Scrooge. Y bueno, las críticas están siendo superlativas, fantásticas, y darte las gracias que hayas sacado ese pequeño huequito para venir aquí con nosotros en RetroLive. Así que nada, oye, que muy bien, pero es que estamos en el backstage hablando y he dicho, oye, vamos a hablar de todo lo que tienes ahora mismo en marcha porque eres una máquina, pero ¿tú cuántas cosas estás ahora mismo, Fernando? Soy un tío nervioso. En mi casa no me aguantan. No te aguantan, Algo ¿no? tengo que hacer. Eso no. Entretenerme fuera. Sí, estamos ahora con Cuento de Navidad haciendo lo que es la campaña de Navidad como antiguamente. Wow. Con este espectáculo que es como un musical de Broadway, pero con Cuento de Navidad de Dickens. Y estamos del 3 al 18 en el Teatro Pavón de Madrid, luego nos vamos a Zaragoza y estamos del 21 de diciembre hasta el 2 de enero en Zaragoza y luego estaremos del 3 de enero al 7 de enero en Valladolid en el Teatro Calderón. Hombre, Así que hacemos un completito. Y yo entre medias tengo algunas funciones del Peligro de las Buenas Compañías, que es una comedia de Javier Gomá que estrenamos en primavera de este año en Madrid y con la que llevamos de gira pues todo este año. Y luego aparte, en los ratitos que tengo libres, tengo un monólogo que se llama Por todos los dioses, un recorrido por la mitología griega, mi familia y nuestro mundo contemporáneo. Y entonces en estos meses estoy un poco saltando de espectáculo en espectáculo. jolín, pues nada, ¿y no te queda más tiempo libre para, yo qué sé, meterte en otra cosa? Es tremendo. No, la verdad es que estos últimos meses han sido bastante, por una parte infernales y por otra parte Celestiales. celestiales y divinos, porque a mí me gusta mucho trabajar y eso está muy bien. Pero han sido tremendos porque he estado rodando con Calparsoro una serie, Con Daniel. Hasta el cielo, Qué guay. la continuación de la película. Qué Que, bueno. que terminamos en Nigeria, no te lo Guau, pierdas, que guau, eso fue guau, una guau. aventura de marca mayor. Y luego he estado en México rodando una serie que se llama Travesuras de la Niña Mala, en fin, una producción internacional sobre la novela de Vargas Llosa, del mismo Sí. nombre. Una historia de amor internacional en los años 60, entre París, Londres, México, en fin, una locura. Y ahí estaba en México, disfrutando mucho, conociendo Ciudad de México, porque había estado en Guadalajara y en Guanajuato haciendo teatro. Pero lo que es Ciudad de México, lo que antes era México DF, que ahora se llama Ciudad de Sí. México, pues no lo conocía así a fondo y he tenido oportunidad en los días libres de ir a Teotihuacán, de ir a las pirámides, a las cuevas, a los museos y a tal. Jolín. O sea que realmente te has empapado de la cultura mexicana. Sí, me ha encantado. Es una de las cosas buenas que tiene el viajar tanto, ¿no? En cuanto tengo un día libre, aprovecho para hacer una buena inmersión cultural, gastronómica y vivencial, ¿no? Y aprovechar pues los compañeros con los que coincides que te llevan a sitios, a restaurantes, te recomiendan sitios que no te puedes perder de visitar y la verdad es que ha sido una gozada. Fíjate, yo de Fernando, yo solo puedo decirles que en todos los cursos de formación de casting a los que aquí un servidor ha ido y ha aprendido un montonazo, siempre me le ponen de ejemplo. Siempre. Dicen, ¿sabéis cuál es el actor perfecto? Dice don Fernando Cayo. Es los jamones, que dan muy buen resultado. Los jamones ibéricos funcionan ¿Qué le muy mandas? bien. ¿El de pata negra? Claro, cinco claro, jotas, todo el eso? Joselito. El Le mandas el Joselito, Joselito el y con mítico, eso ¿eh? ya te garantizas que hablen bien de Eso ti no me- de por vida. No, pero de verdad es un placer y un honor, aparte de que, bueno, paisano y compañero de ciudad y de azulejo Pues sí, de pucelanos, ¿no? Como tiene que ser, pucelano, porcelano por el mundo. Claro que ¡Pasa sí. ahí! Eso sí, oye, vamos a hacer el retroviaje, vamos a someternos a ese retromundo y vamos a empezar por, ya que estamos en Navidad, Dime. ¿cómo eran tus Navidades de niño? Pues mis navidades de niño eran, yo las recuerdo muy bonitas, la verdad. Cuando era muy pequeño recuerdo sobre todo esa emoción de los festivales de fin de curso que hacíamos en el colegio, con las representaciones, que yo ya empezaba a hacer teatro en aquel momento en el colegio La Salle de Valladolid,
que era un colegio de curas, pero así como bastante progresista. Los baveros, ¿no? Sí, los guindillas, sí, que era San José, sí, pero, y los baveros, ¿cómo era aquello? Sí, sí, pero no había, o sea, había uno, el hermano Andrés, que era muy mayor, que sí que iba con sotana y eso, pero el resto no eran así como muy modernetes. Y son los que me empezaron a dar un poco de cancha con el mundo de la música, bueno. del canto coral, de la canción folclórica castellana, que entonces estaba Joaquín Díaz muy en auge y cantábamos mucha canción castellana, y teatro hacíamos, y ahí empecé en esos festivales de Navidad pues a hacer mis primeros pinitos recitando poemas y haciendo megamix que me hacía yo con distintos monólogos, en fin. Wow. Y luego la parte familiar muy bonita, de pequeño pues recuerdo con mis hermanos que han sido siempre muy gamberros, y con mis hermanas y mis hermanos lo pasábamos muy bien. Y luego disfrutando de esos regalos de Reyes, la ansiedad, el misterio, el disfrute. Sí, lo recuerdo muy bonito, la verdad. Guau, yo me acuerdo de las noches de Reyes cuando estabas ahí, te metías en la cama totalmente con la almohada hasta arriba. Y no quiero que me vean, Dios mío, sudando con ese deseo también. Pero a ver qué pasa si abre un ojo, a ver qué. Toda esa ilusión tan maravillosa que hemos mamado desde niños. Yo me iba directamente a dormir al sofá. Tú querías ver ahí qué había. Yo no sé cómo lo hacían mis padres, pero nunca les pillé. Ya me enteré de que los padres eran los reyes más adelante. Pero... No, dicen que los padres no existen, que son los reyes. Eso lo dicen. Sí. Y eso, la verdad es que lo viví con mucho disfrute siempre. Y bueno, guay. pues todo lo que suponía jugar con los juguetes nuevos, el montar el arbolito de Navidad. Me acuerdo que iba a casa de mi tía Carmina, que siempre montaban allí un Belén, pero grande, o sea... De los de figura, de tamaño... Sí, y de los de fuentecitas con agua de verdad, y los rebaños, y los no sé qué, y un molino de viento, y tenía de todo, y era una gozada pasarse por allí, sí. Yo las recuerdo bonitas, y luego, bueno, pues según va pasando el tiempo ya... Recuerdas también otras cosas, pues recuerdas las broncas típicas familiares. No hay Navidades sin bronca, ¿no? Claro. Y luego ya cuando eres adolescente y empiezas a salir con los amigos, pues las fiestas que te corrías con los amigos y las nocheviejas y los desfases, y eso también lo recuerdo como algo bastante divertido. Y luego los siguientes recuerdos pues ya es con mi hija de pequeñita, con mi hija Candela, que eso ha sido recuperar la Navidad. Cuando tienes hijos pequeños, es que ese momento, los primeros años, sobre todo cuando tienen 4, 5, hasta 10 añitos, es maravilla. El preparar con ella, poner los polvorones al lado de una fuentecita que tenemos en casa y dejar agüita para los camellos y un licorcillo para los Reyes Magos, que luego, claro, me los tenía que beber yo todos. Claro. Y eso estaba muy bien. Pero sí, recuperar las Navidades con los niños es bonito. Qué bueno. Oye, y de todo esto, ¿no? De toda esta historia, tú me has dicho, ya cuando era más joven, ya más adolescente, las fiestas y demás, ¿a qué edad te sacaste el carnet de conducir? Pues un poquito tarde, porque... Eso me suena a mí que... Sí, no sé cuántos tendría, 27, 28 por ahí. Sí, porque hasta entonces me movía, hacía mucho teatro independiente y nos llevaban en furgoneta, con lo cual yo no necesitaba. Y cuando estaba yendo y viniendo de Valladolid a Madrid, que empezaba mi carrera y hacía cosas en Valladolid y en Madrid, pues me moví en el autobús de Alsa de toda la vida, que iba muy bien, y así que me lo saqué tarde. ¿Cuál fue tu coche querido desde siempre? ¿Qué has querido tener? ¿Un coche? Pues no he sido yo muy de coches, hombre. He disfrutado conduciendo coches potentes en rodajes. Pues hombre, cuando te toca un deportivo potente o tienes que conducir no sé, pues algunos Mercedes que me ha tocado. Tamayo conduciendo... Bueno, Tamayo no, a Tamayo le llevan. Por eso, al pero coronel Tamayo se le llevan. Se sienta Las él. limusinas, eso sí, bajar de una Claro, limusina. por eso te digo. O bajar mejor de un coche de caballos, como me tocó hacer haciendo de Napoleón en el Ministerio del Tiempo. Eso fue glorioso. Sí, Eso fue glorioso. Ir en ese coche de caballos antiguo, de verdad, con ese olor antiguo, con sus caballos, bajarme del carruaje y encontrarme ahí una fila de soldados vestidos con los uniformes de soldados franceses de aquella época. Aquello fue alucinante. Jolín, claro, porque yo te imagino en ese carruaje de caballos, te imagino con la chistera, te imagino con todo un poco,
y me retrotraigo a la obra que estamos ahora mismo hablando, que es la de Ebenezer Scrooge, que es mi favorita de toda la vida. Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fantasma es tu favorito? ¿El de las navidades pasadas? ¿Presente, el futuro? ¿O Bob Cratchit? No, Bob Cratchit no. Jacobo Marley. ¿Cuál es tu fantasma favorito de todo esto? Bueno, yo creo que una combinación de todos. La verdad es que esta historia es maravillosa. Además es que Mingo Ruano, que es el director de esta versión, ha hecho un musical de Broadway. Es un director y coreógrafo que ha trabajado mucho en musicales. Y entonces se ha rodeado de un equipo fantástico de más de 15 intérpretes, cantantes, bailarines, gente que ha trabajado mucho en el teatro musical. Y entonces es un cuento de Navidad de Dickens, con sus fantasmas, con su misterio, con su emoción, porque es una historia muy emocionante, pero también ha hecho una versión muy divertida, muy cercana para un público actual familiar. Qué bueno. Entonces tenemos en estas funciones de estos días, que hacemos muchos días a las 12 y a las 5 de la tarde, al ser una función familiar, pues das la ocasión de que eso, pues los papás, mamás, abuelos, abuelas, etcétera, vayan con sus criaturas y disfruten de la función por la mañana o a primera hora de la tarde. Y está siendo una gozada. Una gozada. Y ya te digo, mi combinación es la de fantasma del pasado, del presente, del futuro y Marley, todos juntos. Además, los compañeros que lo hacen en esta versión son buenísimos y hay unos momentos musicales realmente muy, muy bonitos. La verdad es que estoy muy contento de participar en este espectáculo. Y hacer este Mr. Scrooge, es que cuando me lo ofrecieron, me imagino que los que nos escuchan también tendrán en mente alguna versión cinematográfica de Cuento de Navidad. Bueno, la del Pato Donald, para empezar, que tenemos todos en nuestra memoria. Y la de los teleñecos con ni más ni menos que Michael Caine. Michael Caine, es verdad. Con Michael Caine. Y hay otra que es del año 70, que creo que es no sé si es Buenas señor noches Scrooge. O Muchas gracias. Muchas gracias, señor Scrooge. Muchas gracias, ¿no? Mr. Scrooge. Esa es buenísima. Con Albert Finney. Albert Finney, Sí, con un plantel de actores de teatro ingleses maravillosos. Y es una historia de esta. Es que Dickens tiene algo, porque yo también recuerdo de pequeño Oliver Twist, una película que, pues eso, se hizo, no sé si la película de Oliver Twist es como de los años 80 o algo así. Sí, finales de los 80 o 84, por ahí. Y la recuerdo muy bien, es que recrea muy bien ese mundo de hostilidad, además hacia los niños, con lo que te toca mucho más, ¿no? Y cómo superan las circunstancias, porque todas las historias de Dickens tienen que ver con eso, con la superación de una dificultad en las situaciones más abyectas de la humanidad, si me apuras, porque la Inglaterra victoriana era muy dura, era casi como una época medieval, en la que había unas castas sociales tremendas, una pobreza brutal y esos orfanatos terribles. Bueno, pues todo es ese universo, y ese universo de ricos y de pobres y de gente que vive en la calle, todo eso se recrea muy bien en Cuento de Navidad y toda esa transformación, que es lo bonito de esta historia, es como Mr. Scrooge pasa de ser un monstruo, porque en realidad se plantea como el monstruo que está en la cueva, ¿sabes? Como una especie de Gollum, es como un monstruo primigenio, malísimo, avaro, tacaño, malhumorado, es como una bestia, ¿no? Encerrada en la cueva y poco a poco, a través de estos fantasmas que le van apareciendo, él va pudiendo conseguir una catarsis, una transformación, ser un hombre bueno, un hombre nuevo, ¿no? Esa redención. ¿Crees que hay muchos Scrooge ahora mismo en la vida? Todos tenemos un poquito, un poquito de Scrooge, ¿no? Claro. O sea, cuando nos toca un día como estos de hoy, ¿no? Que llueve tanto, que hay tanto tráfico. Cuando tienes prisa de llegar a un sitio, ahí el Scrooge aparece. Sale solo. Pon el intermitente, imbécil. Ahí el Scrooge está por todas partes. No hay fantasma que valga. Todos tenemos un Scrooge dentro. Es el que se resiste al cambio, el que está de mala leche por las mañanas. Nah, a mí, hasta que no me tomo un café no me hables. Este tipo de cosas. Esos son nuestros Mr. Scrooge. Qué fuerte. Oye, estamos hablando de esta obra, os estamos poniendo los dientes largos. Si queréis, compañeros, vamos a soltar un vídeo fantástico que está un poquito con las imágenes en forma de tráiler. Y ahora seguimos. Adelante. Tú, esa voz, tú eres Marley, mi socio y amigo. ¡Sí! Jacobo Marley. Pero si tú estás muerto. Soy el espíritu de Marley.
No puede ser, no puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla. No me puede estar pasando a mí. No ¡Despierta! es una pesadilla. Estás más que despierto. ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! No ¡Déjame en pienso paz! irme. Me he aparecido ante ti porque tengo un mensaje que darte. ¿Un mensaje? ¡Sí! Pues lo que me estás dando es un susto de muerte. ¡Lo siento! Oye, ¿y tienes que hablar todo el rato así alargando las palabras? Bueno, los fantasmas hablan así, que yo sepa. Pues para una vez que me aparezco... Pues es que a ese ritmo no acabamos nunca. ¡Uy! Ahí le has dado. ¡Uy! Es que yo no sé qué hago hablando contigo si tú llevas 7 años muerto. Así es. A ver si me aclaro. ¿Dices que eres el espíritu de Marley? Que sí, que soy yo, tu amigo Jacobo. Claro. Una cosa, Jacobo, lo del frío este es necesario. Era por ambientar un poco el asunto. Ya te subo la calefacción. Muy bien, gracias. Nada, para eso estamos los amigos. Ajá. ¡Wow! Pues ahí tienen un cachito de esa obra de cuento de Navidad actualizada, interpretada por nuestro querido Fernando, donde estamos con él ahora mismo viendo estas imágenes, que me voy a ir a verla ya. O sea, vamos a hablar de fechas porque si quieres, compañero, vamos poniendo imágenes, fotografías y vamos a decirle a la gente dónde, cuándo, cómo a partir de este 16 para que vayan a verla. Pues sí, mira, hasta el 18 de diciembre estamos en el Teatro Pavón de Madrid. Luego del 21 de diciembre al 2 de enero en el Teatro Principal de Zaragoza. Y del 3 de enero al 7 de enero estaremos en el Teatro Calderón de Valladolid. Me estaba fijando en el maquillaje, porque es que es uno de estos personajes que tienes que ir muy maquillado y tengo todavía restos porque he venido deprisa para llegar aquí a estar contigo y todavía tengo un poco de maquillaje blanco del que me he hecho en las manos y en la cara. No eres así de pálido, ¿no? Y bueno, la verdad es que es toda una aventura el estar 1 hora y media antes de la función maquillándome, poniéndome las cejas, las patillas, echándome todo el blanco en el pelo, maquillándome. La verdad es que es todo un proceso en el que te vas sumergiendo ahí en Mr. Scrooge y es bastante interesante, sí. Wow, ¿tú crees que hay mucho Mr. Scrooge que acepta redenciones? Es decir, que puede estar sujeto a que todos los días sea Navidad. Bueno, no lo sé, ojalá mucha gente tuviera la ocasión de vivir esa redención que vive Mr. Scrooge. Con 3 fantasmas, ¿no? Con 4 apariciones, Sí, ni más ni menos. Sí, yo creo que esta historia, ¿no? Que Dickens ubica en Navidad, en realidad es una historia humana de cualquier época del año. O sea, ese momento en el que uno se da cuenta de que aparte de lo material y de mirarse el ombligo, hay personas a tu alrededor que necesitan de tu ayuda, tienes pareja, tienes familia, tienes amigos. No sé, por otra parte, España, fíjate que es yo que me he movido bastante en el mundo de la solidaridad y de las ONGs, es un país con mucho voluntariado. Y de eso habla esta función también, ¿no? De la importancia de la empatía y de tener espíritu colectivo y de ser solidario y de ayudar a los demás, ¿no? Y especialmente este país es un país con mucho voluntariado. Es que muchas veces no se ve o no se le da tanta bola como debería, pero yo creo que sí, que afortunadamente hay muchos Mr. y Mrs. Scrooge que tienen esa redención y se dan cuenta de que hay que echar una mano a los demás, ¿no? Jolín, pues oye, estupendo, nos quedamos con esas fechas de la obra de teatro de Cuento de Navidad para que vayan a verla y no se la pierdan. Yo voy a ir corriendo ya a verla, pero ya, porque soy fan. Así que bueno, hemos hablado de Navidad, hemos hablado de Scrooge, hemos hablado de todo esto. Ahora eres mío, como dicen, oye. Yo lo que sí que me gusta de la Navidad, sobre todo, es la comida, el picar, la bandeja, la bandejona, sí. ¿no? El mazapán, la guinda, el polvorón. Entonces, aquí tenemos unos polvorones, por favor, gracias compañeros, polvorones exquisitos. Y sí que, siendo un actorazo como eres, siendo tal, necesito de verdad que hagas una oda al polvorón, lo que tú quieras, y procedas a hacer también una cata, el que tú quieras.
Ser o no ser. Sí, sí, se me No, mira, está muy bien. El polvorón lo primero que hay que hacer es espachurrarlo. Yo te lo agradezco mucho. A ver, ya te lo he dicho espachurra. antes, porque hoy he hecho doble función, a las 12 y a las 5 de la tarde. Y, A ver, que y se vea ahí con este el- polvorón energético, este ya está previamente espachurrado, ¿eh? Este polvorón energético, pues con tu permiso, Por favor, procede. le voy a proceder, ¿eh? A vuestra salud. Oye, qué ricos son los dulces de Navidad, de verdad. ¿Por qué no están el resto del año? ¿Por qué los prohíben? No, no los prohíben, pero ¿por qué no se puede disfrutar más del polvorón, no? Hombre, yo creo que un poco por los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Porque hay que moderar un poquito. Pero señor Scrooge, es Navidad, déjenos usted comer el polvorón. Claro, ¿no? claro. Wow. No, muy bien, muy ricos, ¿eh? No, los hemos traído exquisitos. Aquí pone exquisito. ¿Cómo vas a hacer la Nochebuena? Vamos a hacer un poquito de Navidad. ¿Cómo la vas a celebrar? Pues en Zaragoza. Bien. Pero que... En Zaragoza, que es una palabra muy buena para decir comidas sin polvorón. ¿Eh? En Pamplona no. En Pamplona, vamos a estar cerca de Pamplona, pero más bien en Zaragoza. No, pues estas navidades me toca vivirlo fuera de casa, pero estaré con mi pareja. Sí, bien. Y luego, cuando estemos en Valladolid, ahí veré a mi hija, Bien. porque pasa la primera parte de las navidades con su madre y luego estará conmigo y con mis hermanos en Valladolid. Que eso de pasar Reyes en Valladolid, haciendo cuento de Navidad y estar ahí con mi hija, pues Es va a una ser pasada. maravilloso. Oye, ¿eres de poner Belén en casa, de poner figuras o de poner árbol o de poner algo en casa, así que alguna cosilla? Yo pongo estatuas de mármol de Carrara, Eso lo de tienes 3 metros. de 4 de jardín. Bueno, No, yo siempre que puedo sí que adorno, me gusta. qué guay. Me gusta... Yo también te entiendo muchísimo, porque es la gente dice, no, pero luego tienes que quitarlo. Yo, pero es que a mí me gusta adornar y ser navideño. Y además yo... Oye, ¿puedo coger otro? Debes Importante, coger otro. De hecho, yo voy a coger uno contigo. por Vamos favor. a comer polvorones. A vuestra salud. Por favor, porque esto está Esto riquísimo. sabes que a mis hermanas en casa en Navidad, Sí. ellas preferían comerse los polvorones sin espachurrar. ¿Ah, sí? Pero mi hermano Gustavo, que siempre ha sido bastante cabroncete, se dedicaba a apretarlos ¿En serio, todos. verdad? Yo, lo primero que La hacía magia del polvorón. cuando llegaba a la bandeja Guau. era hacer bla, 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 les apretaba a todos y así. Pero sí, a mí me gustan apretaditos, no sé por qué. Buenísimo. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Ah, lo de decorar. Me gusta poner lucecitas. Las luces me encantan. Una cosa pongo ahí, en fin, un despliegue luminario terrible. Pero rollo luz roja, blanca, tal, o rollo luz, ahora como se iba todo de un tono blanca, amarilla y todo esto. No, ¿Cómo me gustan está esto, colorines, ¿Verdad? colorines. Yo como yo. Si es Yo que el colorines. color retro, el arbolito, todo esto. Oye, está en muerte, ¿eh? Nos vamos a ir luego de polvorones. O sea, Yo vivo en el campo y entonces lo que he hecho algún año era coger algún árbol de verdad, porque eso Claro. de comprar un ya, árbol para poner cortado, una- no. Ah, Eso- no. A los En este caso amantes con del- maceta y con los Los cuidados. amantes del campo y de la naturaleza, eso no puede ser. Entonces, los he tenido también de mentira, pero esos me hacen menos. Y luego también lo que hago es sustituir con otras cosas. Pongo otro tipo de decoraciones. En fin, yo qué sé, me invento cosas. También mi hija colabora. En fin. O sea, sí, sí. tiras de departamento de I+D. Claro que sí. Para hombre. poner ahí un... Hay que hacer un despliegue ahí de diseño navideño importante. Jolín, qué bueno, qué maravilla. ¿Te has portado bien este año? Mm, Para Reyes, mira a ver, que te están escuchando. Yo creo que sí. Yo creo que me he portado bastante bien. He de decirte. He trabajado mucho. Claro, hombre. Yo creo que, fíjate, si me puedo poner una pega, es que no me he portado tan bien conmigo mismo. Me tenía que haber dejado un poco más de espacio. Hay que Un poco más de cuidarse. tranquilidad, Claro. pero bueno. Después de Navidad, que estaré un poquito más tranquilo, aprovecharé para descansar. Pero sí, yo creo que he sido bueno, hombre. no sé. No hombre, quiero carbón en mi vida, no. Cuidado que está muy caro, ¿eh? Cuidado que hace falta carbón. Mira, a ver. Reyes Magos, un poquito de carbón. No, y además con todos estos líos energéticos que tenemos ahora, ¿no? Ya te digo, no, Carbón, no. No. Eso. Placas solares. Placa solar, Sí. a placa. Oye, estamos también en una época muy entrañable de cenas de empresa, Ujú. de reuniones de amigos y demás. ¿Cuál es la clave de que una buena cena de empresa salga bien? La cantidad de botellas de vino que se abran.
A más botellas de vino, mejor ambiente. Eso es así, ¿eh? Nosotros que somos de una tierra De buen vitivinícola, Ribera del ¿eh? Duero, sí señor. Unas buenas botellas de Ribera de Duero, unos Montevacos, unos pagos de Carrovejas, una cosita ahí, por favor. algo que Maravilla. rule el buen vino y eso, en fin, hermana como nada. Como el mañana. Claro. Qué bueno. Oye, nada, vamos a hacer también, seguimos tu recorrido para preguntarte un poquito por tu infancia. Ya hemos visto la Navidad, ya hemos visto Sí. tal y cual. ¿Y en el colegio qué tal eras, estudiante? Pues bastante bueno. Bueno, tuve una primera época porque a mí me metieron en el colegio antes de tiempo, que era una cosa que se hacía antes, no sé muy bien por qué. Entonces yo tenía que haber entrado con 6 años, pero me metieron con 5, porque dicen, no, este niño es muy listo, es muy listo, es muy espabilado. Vamos a meterle con 5, pero no me fue bien y eso yo repetí yo creo que en tercero de GB, repetí curso y ya como que me coloqué en mi edad, en la edad también de los compañeros, Ok. porque hasta entonces, claro, de pequeño siendo el más pequeño de la clase, mal asunto. Eso ahí tenía algún bicho torturador en clase chungo, sí. De esto que. Y curiosamente, uno de estos que me lo hizo pasar muy mal siendo pequeño. De esto que salía al patio del recreo y tenía que esconderme inmediatamente porque iban a por mí. Pero es una cosa brutal. Ahora lo veo y me río, pero vamos, en aquel momento era un bullying, pero vamos, de tomo y lomo. Luego, uno de ellos fue mi mejor amigo durante muchísimos años, pero de irme a su casa los fines de semana, que tenía una casita en el campo y tal, íbamos juntos y eso, yo repetí como en tercero de GB, me recoloqué en mi edad y a partir de ahí fui el delegado de la clase y notas estupendas siempre. Oye, ¿qué le Luego, dirías? perdona, Sí. luego ya me torcí. ¿Cómo que te torciste? Me torcí ¿Te en, metiste en el en mundo segundo del de arte? BUP, trabajaba mucho lo que es lo que viene a ser el bar con, el bar con los colegas, la El discoteca. barco, la biblioteca. Claro, empecé a trabajar ahí un poco el mundo de la noche Ya, y ya. ahí me fui un poco, pero no, luego ya me recuperé. Ya, bien, esa recuperación, pero es ese periodo del impasse donde uno va al... Es que ya sabes que hay un bar en Valladolid que se llama la biblioteca. Sí. Y otro que se llama el doctorado. Entonces muchas veces iban a, no estoy el doctorado, joder, ¿cuánto estudia, no? Y era algo de esto. Sí, sí, pero lo bien que lo pasé yo me lo he pasado siempre, la verdad es que muy bien. Pero todo el mundo, o sea, lo que es la cultura del bar, del tapeo, del ir de vinos, todo Es eso fantástico. es maravilloso. Es Y fantástico, no una hay de que las renunciar a ello. Es una de las cosas que más disfruto. Es que el otro día hice para una revista de estas de gastronomía, hablábamos de esto precisamente. Qué rico. Estábamos en una taberna de estas típicas madrileñas de la zona de Plaza Mayor. Y yo es una de las cosas que más disfruto cuando voy a Valladolid a ver a mis hermanos, porque mis padres ya fallecieron hace tiempo, pero mis hermanos viven ahí. Es ir por la zona de la Plaza Mayor a tomarte unos vinos Es y que unas es tapitas. Obligado. Eso es gloria bendita y luego ya rematar en algún sitio tomándote una copita en uno de esos sitios también icónicos que hay en Valladolid y que hay en todas partes, porque yo que sé, cuando sales de gira es una cosa que se hace mucho, tú sales después del teatro, además sales con todo el subidón, con la adrenalina a tope y lo que haces es ir a cenar y a tomarte una copita con los compañeros, ¿no? Estoy salivando, no hace falta irse de gira. O sea, vámonos Venga, ahora, vámonos. vámonos. Wow, es que no, hay una gastronomía, sobre todo los productos tan de nuestra tierra. Estamos barriendo mucho para Pucela, pero es que como Es lo somos que de hay, allí, hoy pues toca. es lo que hay, es lo que hay. Hombre, Otra persona que claro, venga de... no vamos a vender la comida hindú. Claro, Eso claro. también está muy bien. Que sí, Otro pero día. Otro día. Hoy no. Oye, y de toda esta gente que has mencionado algo muy importante, que es me hicieron bullying, ¿no? Que eso es terrorífico. Sí, bueno, la verdad es que... ¿Has vuelto a ver alguno de esos así o saber algo de ellos? No, ya te digo que uno de Sí, ellos, uno de ellos no, pero aparte, luego al fue mi margen. mejor amigo, o sea que supimos transitar de otra manera, pero yo es que, claro, cuando lo vives de pequeño y en aquella época no eras consciente, ahora creo que hay como una consciencia sobre este tipo de cosas que antes no había, antes era casi como lo normal, o sea, es que te tocaba y era de las cosas que había, ¿no? Había el abusón y la víctima, eso era un poco las novatadas, todo ese tipo de mundo, pues sigue existiendo, por más que ¿Cómo crees que lo se puede intentemos evitar. mejorar estas cosillas? Bueno, pues sobre todo compartiéndolo. Cuando eres pequeño, pues con tus padres, Y yo tuve también, mira, hablando de esto, tuve un profesor que era tremendo. Yo creo que este fue en cuarto de GB,
que este era chungo, o sea, de hecho era muy chungo. Me acuerdo perfectamente de su nombre, no lo voy a decir, No, pero no te preocupes. este era perdón la expresión, pero un cabrón con pintas total. Y este nos lo hizo pasar muy mal. Y afortunadamente yo lo pude compartir con mis padres. Y mis padres nunca fueron sobreprotectores ni nada, pero ahí sí que me apoyaron, sí que... Pusieron oye, el límite. que el niño va aterrorizado al colegio, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, afortunadamente eso pasó y luego tuve profesores maravillosos el resto de mi vida. Pero cuando te toca, Ya. sea o bien un alumno que te hace la vida imposible, o bien un profesor chungo, Siempre hay malas personas, de todas formas, en todos los ámbitos y rangos de edad. El 90% es majo, pero hay un mira, cuervo negro, ¿no? me acuerdo de otra profesora que tenía, una de las primeras profesoras que tuve de piano, que era heavy metal. Era antigua escuela, Anda. no sé si rusa o sea, ella no era rusa, pero era como escuela rusa. Yo empecé a estudiar piano antes de estudiar arte dramático. Y iba muy pequeño también, que no sé, mis padres se empeñaron en que empezara de pequeño a hacer de todo. Entonces yo iba al Conservatorio de Valladolid y estaba yo dando clase con gente que tenía 20, 30 y 40 años. Y claro, yo era un mico que no me enteraba de nada, pero bueno. Y tuve una profesora de piano de estas de las que te daba con la regla cuando estabas mal, cuando colocabas mal las manos. Pero bueno, yo qué sé, estas cosas... Guau. Se viven mal en el momento, pero luego la vida te compensa, ¿no? Esto del karma, y me tocó un profesor maravilloso, Pedro Gómez, que ese me compensó. Ese daba unas clases estupendas, incluso cuando necesitaba alguna clase extra, pues me iba a su casa y él en su casa sacaba ahí su botellita de Magno, se ponía un chupito y decía, a ver, vamos a ver esta pieza. Y aquello bueno. con una cordialidad y un buen rollo tremendo y aquello me compensó, pero sí, desafortunadamente este aspecto de Scrooge que hay, ¿no? Porque es esta Claro que gente, íbamos, la gente sí. que se aprovecha, que hace bullying, que te hace faenas en la vida, es gente que en realidad, igual que le ocurre al Mr. Scrooge de nuestra función de cuento de Navidad, lo han pasado mal de pequeños. Y entonces ellos están repitiendo esos esquemas. Es un poco el esquema del psicópata, ¿no? O del sociópata. Todos sabemos que los sociópatas o los psicópatas son gente que ha sufrido de pequeños. Se produce un clic por ese abuso que ellos han sufrido de pequeños y entonces ellos dicen, ah, sí, me lo has hecho pasar mal, pues a partir de ahora yo me voy a tomar la revancha y os vais a enterar. Eso es un poco el mecanismo y la gente que hace bullying y la gente que es chunga y que es cruel es porque realmente alguien ha sido cruel con ellos. Es fastidiado, pero bueno, hay que salir de Hay que salir. de ese ciclo, ¿no? Hay una imagen en psicología que es muy curiosa, que yo utilizo mucho en las clases de teatro, que es la imagen de la víctima, el verdugo y el salvador. Siempre estamos como transitando, a veces somos salvadores de alguien, o de repente ese salvador se transforma en el perseguidor o el verdugo de alguien y hace que la víctima pase a otro lugar. Entonces, ese tránsito entre esos tres sitios, el verdugo, la víctima y el salvador, tenemos que salir de ahí. El tema es dar un paso atrás, cada uno de una manera, dependiendo de su situación vital, etcétera, pero salir de ahí, dar un paso atrás y salir de ese ciclo, porque no tenemos por qué ni ser salvadores de nadie, ni verdugos, ni víctimas. Así que... Oye, gran mensaje, ¿eh? Sí que es verdad que va fuera de todo esto. Bueno, de hecho está en que ya no es... Tenemos el ejemplo de que tuviste esas malas experiencias, pero no es solo que se logró lo contrario, sino que te convertiste en el pedazo de actor que eres ahora, conociste a gente maravillosa. Y yo sé que soy partidario de que... Muchas gracias. No, pero que es verdad, la gente se atrae. Es decir, una buena persona siempre se va a ver atraído por otra buena persona. Es como un puzzle, ¿no? Como una historia. Y al final la gente que es un poco así chusquera y chunguera, como que se rejuntan en la gruta, los Scrooge todos a gruñir y todo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, ya sabes eso de Dios les cría y ellos se juntan. Pero también ocurre lo contrario, ¿eh? También ocurre... Que se infiltran. Sobre todo en el mundo parejil ocurre mucho que buscas a una persona que es tu opuesto, ¿no? Ah, ya. Una cosa que ocurre mucho en el mundo de las parejas es que buscas a alguien contrario para cambiarle, ¿no? Para transformarle, para hacer de salvador. Decir, no, ya, yo le voy a solucionar la vida a este o a esta, ¿no? Le voy a arreglar. No sabes la cantidad de veces que estás describiendo mi vida ahora mismo. Pues ese mal asunto. Ya te digo. Pero sí, hombre, normalmente intentamos juntarnos con gente que nos provoque, o deberíamos juntarnos con gente que nos provoque cosas buenas, ¿no? Claro.
que nos incentive, que nos impulse, que nos anime, que nos... ¿Somos un poco genere redentores entusiasmo. tú y yo, un poco salvadores de la causa, un poco? ¿O qué? No lo sé, hombre, yo un poco salvador soy un poco peñazo en ese sentido. Y yo creo que mi parte pedagógica también, porque doy clase también siempre que tengo un hueco de vez en cuando, va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, no está mal. Si lo llevas bien, Es un equilibrio. no está mal. Mejor intentar ser salvador que intentar Ser verdugo, hombre, ya. verduguear no. Eso sí. Jolín, fíjate que conozco a muchos alumnos, muchas alumnas que has tenido tú en tus clases. Bueno. El mejor del mundo, porque hemos aprendido tal, porque hemos tenido una clase magistral del copón, porque Fernando tal, pero dice, ¿me lo vas a decir a mí? Que lo Los conozco. jamones. Los jamones, pero jamones para alumnos, ¿no? Eres muy generoso También. tú, ¿eh? Sí. ¿Cuánta familia va a comer jamón esta Navidad gracias a don Fernando Cayo? ¿Tú no has oído hablar de las tartas estas que manda Tom Cruise por Navidad? Pues yo hago lo mismo, pero con jamones. Pero ¿saben jamón las tartas de Tom Cruise? Eso no sé a qué me- sabrán, no sé a qué sabrán. Yo los jamones que mando son ibéricos, son buenísimos. Oye, ahora que además va a venir un maestro fantástico, un chef espectacular, vendrá próximamente aquí a nuestro estudio, don Javier Peña, que es un tío que ha ganado varios concursos, que es televisivo, tiene un programa, etcétera. Vamos a hablar de retrococina. Ajá. Entonces, platos de antaño que tú tenías, que tú te impregnabas y tal. ¿Cuál era o cuál es tu plato preferido retro que hayas incorporado a tu carta culinaria de lunes a domingo? El caldo de alas de murciélago es una cosa que siempre he trabajado mucho. Muy Pero navideño. Batman, no te descubras aquí, Bruce Wayne. No, Esto bueno, no. eso podía ser un plato de la cocina romana, ¿eh? Claro, Yendo claro, ya, al eso. retro. Total. Estos comían lenguas de golondrina y este tipo de cosas, ¿no? Wow, es verdad. Lo de las lenguas de No, hombre, mi golondrina. comida retro preferida pues era la de mi madre, básicamente. Esas ensaladillas rusas que hacía los domingos, Buah. además, con esas cosas que tenían las madres de antes, que era... el lunes había cocido. Y se eso era acabó. así. Totalmente. Los domingos era el día de la ensaladilla rusa. Los martes era el día de no sé qué, no me acuerdo, de que habría los martes, lentejas. Los de no sé qué, y había el pescado, el tal, el cual transitábamos siempre por esos territorios, ¿no? Que ellos tenían su Excel, ¿eh? Entonces no había la hoja de Excel, pero tenían ahí su Excel en la cabeza, el lunes, martes, miércoles, no sé qué, el jueves tal. Wow, además esos platos tan densos que ni la luz era capaz de traspasar. O sea, unos claro. platos fantásticos donde tú comías y si tú no comías todo te echaban la bronca. Bueno, me acuerdo de un arroz con pollo y pasas que hacía mi madre, que era una delicia, o los macarrones con chorizo y que eso era una barbaridad. Si es que solamente de pensar en eso... ¡buah! ¿Quieres otro polvorón? Me estoy salivando. Ahora cojo otro. Pero Eso, ¿no? sí, los Sí. macarrones, ¡buah! Eso era riquísimo. Y la ensaladilla que hacía mi madre era mundial, esa la recuerdo muy bien. Y luego ella era cubana. Entonces hacía una versión del arroz a la cubana que no era el típico que comemos aquí qué pasada. del arroz con un huevo frito, no era eso. Era arroz con carne picada y plátano frito al horno. O sea, el arroz le metía al horno y le ponía torreznitos que Guau. se doraban al horno, le daban, bueno, una gloria bendita. Y eso, tengo un tío que se llama igual que yo, Fernando, que vive en Las Vegas, ya está mayor, pero hace este arroz. Mi hermano Gustavo también lo hace muy rico. Este arroz con carne picada y plátano frito lo hacen divino, con pimiento, en fin, una cosa maravilla pura. Pero es que has dicho algo muy cierto, que es que, claro, muchas veces un italiano llega a ver pizza. No, en el restaurante estándar esto no es una pizza. Te tienes que ir a Italia para que tenga una pizza. Es decir, la persona que haya vivido allí, que haya estado mamando de esa cocina, de ese corte culinario, es la que te puede asombrar y te puede realmente transmitir todo aquello. ¿Tú eres más de la cocina cubana, mexicana, china, hindú, española? Si tuvieras que elegir un plato exótico más allá de al que estás acostumbrada a comer, ¿con cuál te atreves? Bueno, a mí la comida mexicana me gusta mucho, la japonesa y todas me gustan mucho. Pero a mí los básicos de la cocina castellana, o sea,
el cocido, el lechazo. Guau. Es que hay ciertas cosas que es que no. Estás mencionando el ABC de mi felicidad. Pero un huevo frito con morcilla de Burgos, por ejemplo. Guau, por favor. Unos huevos de estos que mi padre era viajante de comercio. Entonces, cuando volvía los fines de semana a casa, traía unos huevos, pero que parecían de avestruz, ¿sabes? Eran de estos con 2 y 3 yemas. Una barbaridad. Entonces, un huevo frito de esos con morcilla frita, eso era una... De hecho, mi tío Fernando, el que vive en Las Vegas, ha vivido toda la vida en Estados Unidos. Cuando venía aquí siempre le pedía a mi madre, oye, vete poniendo la morcilla en la sartén, porque era su cosa preferida. Y en Valladolid hay un sitio que lo mismo conoces que se llama Ganso, Sí, hombre. que hace unos chorizos, Lo sé, que lo son sé, lo unos sé. chorizos frescos que... Yo es que realmente estoy salivando igual que tú. Es que no pero- podemos más, señores. pero Esto se nos va de las manos. es una cosa que yo no he probado en ningún otro sitio, porque son como muy grandes, tienen un sabor muy potente y eso para echar en unas lentejas, en unas alubias, en un guiso de este tipo, es una maravilla. Jolín, vamos a centrarnos, que estoy muy perdido ahora mismo. Tengo el chorizo en el hemisferio derecho, el la cocido en morcilla, el la otra, eso sí. Jolín, de todo esto, de la época retro del cine, pero no tan retro, es decir, por ejemplo, cuando tú eras niño, ¿en qué actores, en qué actrices te fijabas? ¿En cuál era lo que más oye, pues yo quiero ser... En mi caso, por ejemplo, Jerry Lewis, pues hacía mis delicias visuales. Hombre, mira, me ha venido así el primero, Danny Kaye, que era un genio de la música, porque era un gran cantante y músico, director de orquesta, bailarín. Ese tío era un Leonardo era da todo. Vinci de las artes. Y aparte era un tío que era tremendamente solidario, trabajaba con UNICEF, en fin, Danny Kaye, o sea, es una de las maravillas que ha dado la humanidad. Charlie Chaplin, desde luego. Luego ya si nos vamos a gente más mayor, por supuesto, Robert De Niro, los Al Pacino, Anthony Hopkins y los grandes españoles, por favor. O sea, José María Rodero, Pepe Bodaló, José Luis López Vázquez, estos son los genios. O sea, María Luisa Prendes, Rafaela Aparicio. Hemos tenido ahí todo en los años 60, 70, Una maravilla. una ristra de actores y actrices inconmensurables. ¿Tu favorito? Yo creo que Rodero, fíjate. José María Rodero, porque es que además tengo un recuerdo de él en el teatro y aquello no, yo creo que no lo he vuelto a ver. ¿Eh? ¿Le fuiste a ver? Sí, en ¡Guau! una cosa que se llamaba además El Veneno del Teatro, estaban él y Galiana. Y era una producción que además la productora era una señora que se llama Concha Busto, que es una gloria de la producción y de la distribución teatral, la gente del medio seguro que la conoce, y ella producía esa función, y yo con Concha Busto luego he hecho un montón de cosas en mi vida profesional. Hace poco hicimos una gira estupenda con Antígona. Bueno, pues El Veneno del Teatro yo lo vi en el Teatro Calderón de Valladolid y el patio de butacas lo habían vaciado. Entonces tú veías el espectáculo desde los palcos y el patio de butacas era parte de la escenografía y ocurría allí una historia. El Veneno del Teatro es como La Huella, la película está de Michael Caine y Laurence Olivier, claro. en la que hay un montón de misterios que se van desvelando y tal, ¿no? Y ese recuerdo de ver a Rodero allí es maravilloso. Pero sobre todo estamos hablando que hace muchos años ya habían roto la cuarta pared, eso que se lleva ahora mismo mucho en el microteatro, ¿no? De que todo sea escenario. Y ahora mismo estamos hablando de que hace pues más de algún tiempo que otros lo viviste en persona con un grande. Pues sí, hombre, es que está todo inventado, pero si los griegos ya hicieron todo, todas las historias, las road movies, las historias de redención, de venganza, todo eso ya viene desde los griegos. Y en aquella puesta en escena, sí, era una puesta en escena muy contemporánea, muy de vanguardia, y ver a José María Rodero, que era un tío con una voz y una energía Era muy, impresionante, muy no, particular. impresionante. Yo le veía. O sea que a lo mejor vamos un poquito de modernos y que hemos inventado todo y en el fondo somos todos un poquito retro, que vivimos de lo que, como dice mi padre, pero si desde los romanos está todo inventado. Y digo, Pues sí, pues, hasta que eso. no demos un salto evolutivo y nos crezcan unas antenas o, No, por Dios, por Dios. o unas alas o algo así. Que hay alguno por ahí que quiere implantar un chip en el cerebro, déjate. Ya. Eso. No, pues yo creo que hasta que no haya un salto evolutivo vamos a seguir siendo los mismos que éramos hace unos miles de años. Sí, ¿no? Oye, y de todos los, digamos, maestros, porque tú has tenido maestros en el teatro, yo me acuerdo de
de verte en obras hace pues 15 años, asombradísimo, en televisión, en todos los lados. Todos los maestros, ¿cuál es ese, digamos, guía que te cogió de la mano y te dijo, oye, esto, y si de esta forma y tal? ¿Quién fue un poquito tu fuente de inspiración? Bueno, pues el primero, Carlos Vides, que fue el primer profesor que yo tuve en la Escuela de Valladolid, Bueno. que ha sido maestro de grandes directores de ahora como Andrés Lima, ¿no? Que es uno de los grandes del teatro. Y Carlos Vides es el que tuve en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Luego, otro grande fue Antonio Fava, con el que estuve estudiando en Italia, en su Scuola Internazionale della Torre Comico, bueno. la única escuela que había en el mundo entonces para actores de comedia. El Canovaccio. Sí, y ahí hicimos comedia del arte, pero bueno, hicimos un recorrido desde todas las técnicas de trabajo en comedia, desde los griegos hasta nuestros días, pasando por el cabaret, el clown, la comedia del arte y lo que te puedas imaginar. Y ahí aprendí muchísimo de él y de los alumnos que había, porque era una escuela internacional y había gente con un talentazo increíble, o sea, gente admirable. Y yo, de hecho, las cosas que sigo trabajando, tipo el monólogo este que hago, el de Por todos los dioses, bebe de esas fuentes, ¿no? Que tiene que ver con la comedia del arte, con el teatro popular, con Darío Fo, con un contacto de juglaría, ¿no? De trabajo corporal, de comedia, muy de trabajo físico y con los espectadores. Y no sé, luego ha habido muchos, hombre, yo hice unos cursos con Mariano Barroso, que es un gran maestro de interpretación, que en el mundo de lo que es el trabajo para la cámara, ahí aprendí mucho también de él y del resto de compañeras y compañeros que había trabajando, directores, guionistas y actores y actrices en un laboratorio que teníamos. Y Bernard Hiller es mi último maestro, así, mi última adquisición, que ha estado hace poco aquí dando una masterclass, que es un gran maestro pues que ha trabajado con gente muy potente en Estados Unidos, con DiCaprio y con mucha gente así. Entonces, este es un gran motivador, sobre todo desde esta escuela de psicología transformacional De Lee americana, Strasberg, No, él, bueno, se trabaja en interpretación, pero sobre todo trabaja en la eliminación de bloqueos personales. O sea, es un tío que da cursos no solo en el mundo de la actuación, da cursos en empresa y todo esto para intentar superar los bloqueos personales, porque él considera que cuanto más libre estás tú personalmente, más cosas puedes aportar a tu trabajo como actriz y como actor, ¿no? De hecho, su libro estrella se llama Stop Acting, Start Living, ¿no? Dice, en la medida que tu vida sea más rica, serás mejor intérprete. Y esta ha sido mi última adquisición. Qué guay, joder. Pero siempre estoy aprendiendo, siempre soy alguien inquieto en ese sentido, me gusta estar aprendiendo. Creo que siempre hay cosas que podemos enriquecernos de ellas por todas partes. Y sobre todo que se te ve en total armonía con tu vida, con tu forma de ser profesional, de todo. Tú eres muy majo y No, que te sigo los vídeos de me ves Instagram. con buenos ojos. Que no, que te veo los vídeos de Instagram, Sí. como cuando sales por el campo, te relajas, y eso es maravilloso. O sea, Fernando... Tú sabes que en redes sociales la gente Va, enseñamos... que fije, ¿no? Luego soy un Mr. Scrooge de David ahí en mi casa. Tricotando patucos todo el Déjame día, en paz y irás a la mierda, ¿no? Como Fernando Eso Fernández como- Gómez. ¡A la mierda! A la mierda. No, hombre, yo intento llevarme lo mejor posible, hombre. Todos tenemos nuestras limitaciones, pero sí que aprendí desde bastante joven que necesitaba terapia. No esta cosa que está ahora tan de moda, que parece que de repente inventamos conceptos. Pues yo hace muchos años empecé con la terapia Gestalt y he estado como 20 años de manera continua trabajando con un terapeuta y con otros, vamos, distintos tipos de terapias. El que diagrama y todo aquello, ¿no? Sí. Y todo este tipo de cosas me han ayudado primero a conocerme, luego a transitar por sitios incómodos que a veces te encuentras cuando te dedicas a esto, ¿no? Porque es un trabajo Ya. difícil, es un trabajo muy inestable, en el que hay mucha competencia, en el que hay muchas frustraciones y tienes que aprender a trajinar con ello. Pero eso me sirvió. Y luego una máxima que aprendí trabajando mucho, porque hubo una temporada que hice mucho trabajo con los griegos y con la literatura grecolatina. Una máxima que había en el templo de Delfos, estuvimos ahí haciendo una gira por Grecia con vacantes de Eurípides, y en el templo de Apolo de Delfos había dos máximas en cada una de las fachadas del templo. En una ponía conócete a ti mismo y en la otra todo con medida. Y yo creo que esas dos máximas sirven para ser más feliz en general.
conócete a ti mismo, porque si no nos conocemos, no somos capaces de tener tolerancia con nuestros errores, las cosas en las que podemos crecer o las cosas que tenemos que mejorar. Conócete a ti mismo y en la medida que tú te conoces más a ti mismo, eres capaz de relacionarte mejor con los demás. Y luego todo con medida, porque yo creo que no hay que rechazar nada. Todo con medida está muy bien. Wow, pues me dejas totalmente impresionante a cuadros y bueno, encantadísimo tener esta charla contigo. Creo que nos tenemos que ir de polvorones, creo que la Navidad es una época maravillosa y creo que eres el máximo exponente de la raza humana. De la raza ¡Qué humana. bien! ¡Qué bien! No, fuera bromas. Eso me decía una amiga, eres un ejemplo para tu raza. Lo decía de broma, para tu raza, pero ¿quién era tu amiga? ¿La de Marte, de Júpiter? No. Eso no. Madre mía. Oye, que gracias por venir aquí. Espero que hayas tenido un rato agradable, tanto y como lo he tenido yo contigo, que ha sido impresionante. Y nada, que tienes tu cámara para decir lo que quieras aquí al público que te está escuchando, el mensaje que te dé la gana. Bueno, la verdad es que he pasado un rato muy malo aquí en Retro Life, pero en fin, había que pasar este trago. Por lo menos me he comido un polvorón, algo bueno me he llevado. No, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Os recomiendo que sigáis Retro Life con Alfon y con los invitados que tiene, que son gente, excepto yo, que... En fin, no valgo para nada, pero tienen normalmente invitados mucho más interesantes. Así que os recomiendo que paréis siempre por Retro Life. Y os deseo unas felices fiestas, que lo paséis muy bien y que nos vengáis a ver, seáis de Madrid, Zaragoza y Valladolid o no, tenéis que venir a ver Cuento de Navidad, estas Navidades. Un espectáculo impresionante. Así que os espero en el teatro. Hecho, entonces, pues nada, nos esperamos a todos en el teatro. Gracias, señor Scrooge, por estar aquí esta noche. Y a ustedes darles también las gracias por este ratito tan agradable que hemos pasado, hacernos compañía, que también los polvorones los comemos con ustedes, que eso también es otra historia. Siempre es mejor compartir, estar generoso tal. Si pudiera lanzar alguno a cámara y que se transformara, también lo haría. Nos vemos en unos días con invitados de lujo, porque insisto que tenemos cocina, tenemos magia, tenemos gente del misterio, tenemos muchas cosas todavía que enseñarles antes de que acabe el año. Disfruten de estos días y prepárense ya para la Navidad. Hasta dentro de 7 días. Chao, familia.